Paz a vos, amados hermanos de la Iglesia de Dios. Paz a vos, amados hermanos administradores de este grupo. Les habla su hermana en Cristo, Suri Sagdaí Santiago Jiménez, desde la Ciudad de México. Los invito a que hagamos una oración para empezar nuestro tema de hoy. Santo Padre que moras en las alturas de los cielos, nuevamente nos presentamos delante de ti, pidiéndote, Señor Dios Santo, que tú mures en nosotros, que nos permita, Señor Dios bendito, poder escuchar tu palabra, que sean palabras tuyas, y si alguna palabra torpe salió de nuestra boca, sea borrada, Señor, para que no se ensucie tu santa palabra. Bendito Dios, te pido, Padre Santo, que nos ayudes a estar cerca de ti para poder vivir cada día con más plenitud y más cercanía a ti, Santo Dios. Bendito Dios, bendícenos, santifícanos y en tu santa palabra. Y Señor Dios Santo, bendice a tu santa iglesia, cuídala donde quiera que ella esté. Todo esto te lo ruego y te lo suplico por aquel varón que está sentado a tu diestra, que es nuestro único y Señor Salvador Jesucristo. Amén. Amados hermanos, el día de hoy empezaremos la segunda carta escrita por el apóstol Pedro, la cual nos describe una gran introducción y nos habla de la gran salvación. Hoy hablaremos del gran regalo de Cristo, el Mesías. ¿Cuál es ese gran regalo? La salvación. Amados hermanos, antes de entrar en lo escrito por el apóstol Pedro, quiero hacer una breve redacción histórica de esta carta. Quiero decir que esta segunda carta de Pedro es cuestionada por muchos comentaristas, si fue escrita por Pedro o no. El cuestionamiento en sí es un cuestionamiento muy falaz, porque dicen que no, que las escrituras no son iguales, la primera y la segunda carta del apóstol Pedro. Amados hermanos, nosotros nos damos cuenta que podría no ser iguales, porque si nos damos cuenta en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, versículo 1, esa carta está dirigida a las tribus de Israel. Pero la segunda carta está dirigida a la iglesia y a los creyentes y a los que han participado de la fe en Cristo Jesús. Por lo tanto, no quiere decir que no sean escritos para las mismas personas, sí, porque recordemos que también parte del pueblo de Israel fue la iglesia primitiva, pero más básicamente es escrita para nosotros, que hemos creído posteriormente. Pero bueno, eso lo iremos descifrando poco a poco. Pero también tenemos otro ejemplo, amados hermanos. Podemos poner, por ejemplo, al apóstol Pablo. El apóstol Pablo, si nosotros leemos la carta de Romanos, nos damos cuenta que la carta de Romanos es muy diferente a la carta a Timoteo, por decir así, o a Tito, porque son totalmente diferentes. Los temas de los que se van a tratar son totalmente diferentes, las personas a las que están escritos. Entonces, si usted le escribe una carta a un superior, no va a ser escrita igual a una carta a su hijo, o una carta de su hijo no va a ser escrita de la misma forma una carta a su esposa, ¿verdad? Pero usted sigue siendo el mismo. Son escritos diferentes, son temas diferentes, sin embargo, fueron escritos por el mismo autor, ¿verdad? Primero, digamos así como Romanos y Timoteo, el mismo autor fue Pablo. Así, el mismo autor es Primera de Pedro y Segunda de Pedro. Hay historiadores que han avalado esta carta, pero hay gente que dice que no fue escrita por
por Pedro. Sin embargo, hay muchas pruebas que confirman que sí es el mismo escritor. Pero más allá de eso, nosotros, la Iglesia de Dios, tenemos la plena seguridad de que esta carta es del apóstol Pedro. Los invito a seguir escuchando los audios que se van a seguir dando a través de este grupo para que nosotros veamos y aprendamos la epístola de Pedro y descubramos cuántos grandes temas hay, a pesar de que es una carta que trae muy reducida, muy pequeña y trae pocos capítulos, trae temas muy, muy grandes, temas muy, muy hermosos que serán de nuestra gran ayuda espiritual. Pero empezaremos el día de hoy, vamos a empezar esta carta y el día de hoy con el tema de la salvación por medio del Mesías. Y nuestra lectura base es segunda carta del apóstol Pedro, del capítulo 1, del versículo 1 al versículo 4. Leamos, amados hermanos. Dice así: Segunda epístola universal de San Pedro apóstol, capítulo 1, versículos del 1 al 4. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante del conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Nótese que empieza diciendo Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Recordemos que su nombre original, su nombre que se le dio cuando nació era Simón. Y el Señor Jesucristo le puso Pedro. Y él pone los dos nombres al principio de esta carta, Simón, Pedro. ¿Por qué? Porque él era las dos cosas. Simón, el hombre fuerte, el hombre de fortaleza, el hombre que no se doblegaba ante nada. Y Pedro, el hombre que cambió toda su manera antigua de vivir. Pedro, el hombre que Dios le dijo que iba a ser una columna para la iglesia. No Dios, el Señor Jesucristo. Y dice, siervo y apóstol del Señor Jesucristo. Después de que él era un hombre rudo, él se vuelve un siervo. Siervo, conózcase como en la antigüedad sinónimo también de esclavo. Es decir, Pablo se decía a sí mismo esclavo y apóstol. El apóstol Pablo continúa diciendo, hablándole a la iglesia, dice, a lo que sabemos, lo sabemos por qué, dice, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Ojo, antes de continuar, veamos cómo reafirma su divinidad de Cristo y le dice, nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Le dice Dios a Jesucristo. Pues dice nuestro, vemos que habla en singular, no en plural. Ni dice dioses, dice Dios. Y tampoco no dice, no se refiere a Dios Padre, sino a Jesús. Pues de otra manera hubiera dicho,
a Dios y también a Jesucristo, como lo dice en los siguientes versículos. Al Hijo de Dios en todo momento, tanto como Él declaró que es su siervo, como posteriormente la introducción de que la salvación fue alcanzada por la justicia de Cristo y por nuestra fe. Él como apóstol, a ser enviado a proclamar el Evangelio, y tomemos en cuenta que era un apóstol de gran capacidad y conocimiento. Por eso era como uno de los pilares o columnas o cimientos de la iglesia primitiva. Es a saber, también Santiago, el hermano del Señor Jesús, Simón Pedro y Juan, el discípulo amado. Esto lo vemos en Gálatas 2:9, aunque también se recomienda que el apóstol Pablo, como una columna por su gran trabajo de evangelismo en los gentiles. Se cree que el apóstol Pablo era la cuarta columna, porque él, todo el trabajo que hizo de evangelismo. Para muchos de nosotros, la palabra siervo podría ser como que una ofensa o una afrenta, porque mayormente si es varón, ¿verdad? No quiere ser siervo, no quiere ser el que limpie la iglesia, la barra, quiere ser ministro, quiere ser diácono, quiere ser predicador. Sin embargo, en la Biblia nosotros vemos que los grandes hombres, varios de los grandes hombres, se decían a sí mismos siervos o son reconocidos como siervos. Tenemos a Moisés en Deuteronomio 34:7 y Salmo 105:26, a Josué, a David en Primera de Samuel, en Salmo también, Pedro. Hay varios capítulos que hablan de esto. Pablo, Romanos 1:1, Filipenses 1:1. Y en Filipenses 1:1 dice que Pablo y Timoteo eran siervos, es decir, eran esclavos de Dios. También el apóstol Jacobo, a quien es más conocido como Santiago, en el libro de Santiago, en la carta de Santiago 1:1, el apóstol Judas y varios de los profetas se fueron llamados a sí mismos de este nombre, siervos. Y como dice el apóstol Pablo, todos somos siervos de algo, ya sea de Dios o del pecado, es decir, a quien nosotros servimos voluntariamente. Somos siervos. Y entonces nosotros, el apóstol Pablo ahí nos está invitando a que seamos siervos de Dios. Amados hermanos, muchas personas tienen a Pedro como un hombre hosco, sin modales, sin educación. Sin embargo, podemos constatar en su escritura que no era así. Vemos parte de sus hermosas palabras. Dice que hemos de alcanzar una fe igualmente preciosa que la nuestra, es decir, como la de ellos, la de los apóstoles. Pero al decir una fe preciosa, significa una fe de gran valor, o de gran precio, de gran privilegio, de gran honor. Eso es una fe preciosa. Es decir, nuestra fe es de gran valor ante Dios. Dios la toma con gran. Qué hermosas palabras, ¿verdad? Qué preciosas palabras cuando dice Pedro, preciosa. Y no lo dice una vez. En los versículos posteriores veremos que lo sigue diciendo. Pero veamos y detalladamente lo que el apóstol Pedro dice. Continúa diciendo, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Aquí vemos que, sin nombrados, ¿verdad? Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Esto es un tema que debemos de tomar muy claro y en cuenta. Cuando Pedro dice gracia, es que tengamos presente que es la salvación que tenemos por gracia.
Debemos recordar, amados hermanos, que muchas palabras que decimos hoy no tenían el mismo contexto, no tenían la misma contexto que tienen el día de hoy. Por decir, hoy decimos gracia, pues hablamos a lo mejor de una persona agraciada o de una persona que es graciosa, o bueno, en fin, de diferentes. Pero cuando la Biblia habla de gracia, está hablando de gratis. Es decir, que la salvación nos es llegada de forma gratuita. No, y no por méritos propios. Esto es a saber, por la fe y el conocimiento en Jesucristo. Es decir, cuando confiamos plenamente en Cristo y que la salvación únicamente la obtendremos por Él y por su sacrificio en la cruz, al dar su vida por nosotros y al decir que nosotros somos sus hermanos y somos su iglesia, ¿verdad? Cuando Pedro dice paz, no está queriendo hacer la manifestación de la paz en la reconciliación con Dios por medio de nuestro Señor Jesús. También dice, bueno, como dijo el apóstol Pablo, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí vemos que Pedro y Pablo pues tenían el mismo espíritu y el mismo conocimiento, con otras palabras, ¿verdad? Pero aquí dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si es necesario, es muy importante que nosotros vivamos en paz y que tengamos paz en nuestra vida cotidiana, porque es una manifestación de que somos hijos de Dios y de que hemos alcanzado el pleno conocimiento de nosotros con nuestro Señor Jesucristo. Pero el apóstol Pablo nos dice que la paz es para con Dios, no es solamente con la... ¿Y cómo la obtenemos? Por medio de nuestro Señor Jesús, tal como lo dijo Pedro también, ¿verdad? Gracia y paz. Por medio de nuestro Señor Jesús. Pero Pedro va más allá. Pero dice que sean multiplicados, es decir, que sean aumentados. También este es otro síntoma, bueno, otro punto que podemos pensar y divagar. Como Pedro nos habla un poco de aritmética, ¿verdad? De la multiplicación. Alguien que no conoce eso, no hubiera dicho multiplicado, hubiera dicho aumentado, grande o crecido. Pero vemos que Pedro, pues no era tan... tal vez, discúlpeme la palabra, ignorante, tal vez como algunos lo tienen. Nosotros debemos de tener al apóstol Pedro tal como lo que es, un apóstol de Jesucristo. Continuemos, amados hermanos. ¿Cómo van a ser multiplicados? ¿Cómo va a ser multiplicada la gracia y la paz? ¿Cómo? Únicamente yendo a la iglesia, sin leer, porque muchos hermanos tienen esa costumbre de ir y nada más van y se regresan a su casa y ya. Sin leer la Biblia, sin orar, sin cantar, siendo perezosos. No, amados hermanos. Pedro lo dice con claridad. Por medio del conocimiento del Señor Jesús y de Dios. Porque dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Eso dice el apóstol Pablo. Teniendo conocimiento a fin del conocimiento y el poder de su resurrección. Amados hermanos, conocerle. ¿Qué es conocerle? Saber que hoy tenemos un Salvador, un intercesor. Debemos saber más de Él, escudriñar, leer. Pero no solo eso, porque eso se le llama información.
Si nosotros escudriñamos, leemos, nos aprendemos la Biblia, eso es estar informados. Conocimiento es otra cosa. Conocimiento se refiere a tener una relación más cercana, una relación íntima y profunda con Él. Y este conocimiento, es decir, esta relación íntima, nos alentará a transformar nuestra vida en totalidad, sin permitir que el adversario, la adversidad, problemas o tentaciones nos aparten de Él, o sea, que nos aparten de Cristo. Porque tendremos esa fe victoriosa que se mostrará fuerte y nos hará firmes para poder soportar todas las acechanzas del enemigo, todas las acechanzas del maligno. ¿Dónde podemos obtener ese conocimiento? En la palabra de Dios, en la divina palabra de Dios, lo que conocemos como la Biblia. Así es que, amados hermanos, continúa diciendo, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divina piedad, entendiendo su divino poder. Entiéndase piedad como poder. Todo lo que es necesario para la vida viene de Cristo. Pero Cristo no solamente nos sustenta para esta vida. Sabemos, y todo lo que tenemos en nuestra vida viene de Él. Todo, la alimentación, el vestido, la casa, calzado, la salud, la protección. Pero todo esto no solamente es para esta vida secular, sino también para una vida llena de devoción, experimentar la presencia de Dios en nuestra vida y llenar nuestras vidas, o sea, esta vida de pureza, santidad, justicia. Porque al conocerle y sentir su presencia cercana, el creyente es una nueva criatura, un hombre nuevo. Las cosas viejas pasaron. ¿Cómo se obtiene esto? Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Reitero, conocimiento. Estamos hablando hace un momento de conocimiento. Y reitero, conocimiento no es lo mismo que información. Conocimiento es tener una relación íntima, profunda. Podemos decir, por ejemplo, que conocemos a un vecino. Y si nos preguntan por un vecino, que digamos, pongámosle Juan. Y si nos preguntan, oiga, ¿conoce al señor Juan? ¿Sabe dónde vive el señor Juan? Pues sí, allá. Pero solamente lo conocemos de vista o de oídas. Pero eso no es conocimiento. Es solo una identificación física. Pero su familia, sus seres queridos, la gente que convive con él, es seguro que sí lo conoce, que sabe cuál es su comida favorita, qué es lo que le entristece, qué le da alegría, etcétera, etcétera. Esa es la comunión. Ese es el conocimiento que nos habla el apóstol Pedro. Esa es el conocimiento que debemos de tener con nuestro Salvador. Y concluye diciendo, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas por ella, para que por ellas llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina. Qué hermosas palabras. A través del conocimiento, a través de la comunión, a través de ese acercamiento con el Señor Jesucristo,
nos han sido dadas preciosas y grandísimas promesas. Qué bonito habla Pedro, ¿verdad? Qué hermosas palabras. Para que por ella lleguemos a ser partícipes de la naturaleza divina. Al tener ese conocimiento, al tener esa comunión, nosotros, al alejarnos de lo mundano, dejar nuestra vida antigua, nosotros seremos partícipes de la misma naturaleza que tiene Cristo. Podemos conocer el poder y el amor de Dios por medio de su creación, por todas las bondades que hace, por su misericordia, por su protección. Pero solo estamos conociendo sus cualidades. El conocerlo a Él es intimar, practicar aún aquellas cosas que nos cuesta un poco de trabajo, quizás, si no estamos tan acostumbrados, ¿verdad? Como orar frecuentemente, platicar con Él, platicarle nuestras cosas íntimas, platicarle nuestros dolores, platicarle aquello que no nos atrevemos a platicar incluso con las personas que tenemos como amistad o como hermandad. Eso es intimar con Él, platicarle. Pero no solamente es de allá para acá, sino de acá para allá, sino también de allá para acá, porque Él nos consuela, Él nos ayuda, Él por medio de su santa palabra. Y obedecerle. No solamente es platicar, sino escudriñar las palabras y obedecer lo que Él dice. Continúa diciendo algo muy interesante. Por medio de las cuales nos ha sido dado preciosas y grandísimas promesas. Aquí vuelve a decir la palabra preciosas, que es a lo que nombra preciosa el apóstol el apóstol Pedro es a la fe, porque es de gran precio, es de gran valor. Por lo que dice al inicio, hay varias promesas, no solo una. Veamos algunas de las que hay, que más conocemos. Nos da vida. Primera de Juan 5:12. El que tiene al Hijo tiene la vida. Somos salvos. En Hechos 16:31 dice, el que cree en el Señor Jesús es salvo. Alcanza la salvidad. Y no solamente eso, sino tú y toda tu casa, dice, ¿verdad? Nos hace renacer. Somos nacidos nuevamente. Pero dice al apóstol Pedro en unos versículos más adelante, nacidos de simiente no corruptible, sino incorruptible. Y al nosotros nacer nuevamente, nos transformamos en parte de la naturaleza que es nuestro Señor Jesucristo. No es que la hayamos alcanzado, pero como decía el apóstol Pablo, luchamos, nos estiramos, estamos trabajando. Y termina diciendo, habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Ahora, entiéndase que corrupción no es lo mismo que contaminación. Porque hay algunos que dicen, creyéndose más santos, dicen que no se dejan contaminar de las cosas del mundo, que no se dejan corrompir. Y eso no es lo mismo, porque puede ser una persona muy cercana a la iglesia, que trabaje, que conozca la Biblia, que conozca temas y que trabaje en las cosas, pero como decía, pero estar corrupto por dentro. Como decía el fariseo, ¿no? Yo hago esto, yo hago aquello, yo hago así, yo soy así, pero no soy como aquel publicano. Es decir, ante sus ojos puede hacer lo mejor, puede estar bien. Recordemos, cuando el Señor Jesús dice, algunos me dirán, Señor, en tu nombre hice esto, en tu nombre hice aquello.
el Señor que va a decir, apártense de mí, porque no los conozco. ¿Por qué? Porque todo era apariencia, porque hacían muchos trabajos, pero no tenían santidad. Había corrupción. Incluso podrán hacerlo mejor, pero estar corrompidos por dentro. Porque ser corrupto, porque dice el apóstol Pedro, que la corrupción viene de la concupiscencia. Es decir, como dijo el apóstol Jacobo, mejor conocido como Santiago, que el pecado nace de uno mismo. Dicho de otra manera, contaminación es algo externo que nos ensucia y contamina. Sabemos de la contaminación ambiental, de la contaminación de la tierra, y podemos trabajar por todo ello para no hacerlo, pero eso no nos quita la corrupción que tenemos en nuestra carne, la corrupción de la concupiscencia. Entonces, contaminación es algo externo que nos ensucia, que nos contamina. Corrupción es lo que trae uno por dentro. Dice el apóstol Pablo, obras de la carne, es decir, actitudes y comportamientos pecaminosos, pensamientos, incluso pensamientos. Eso lo podemos ver en Gálatas 5, del 16 al 23, entre otras. También el apóstol Pablo en Romanos 1, del 28 al 31, nos habla de más actitudes que corrompen el corazón, que corrompen al humano. Varios versículos también hablan de eso. Pero, amados hermanos, cuán maravillosas y hermosas palabras nos enseña el apóstol Pedro. Dice que al oír de todo esto, somos participantes de la naturaleza divina. Pedro está diciendo aquí que hay algo más profundo en el conocimiento de Cristo. Hay algo más profundo conociendo a Cristo. ¿Cómo lo conoceremos? Vuelvo a repetir, por medio de las Escrituras, por medio de la Biblia. Recordemos que Pablo le dice a Timoteo, toda escritura es inspirada divinamente. Y continúa diciéndole, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. O sea, las escrituras, el leerlas, el escudriñarlas, el tomarlas, el vivirlas, el tenerlas dentro de nuestro corazón, nos pueden hacer sabios para la salvación. Entiéndase de esta forma. Cuando nosotros tenemos conocimiento y lo efectuamos, entonces florece y fructifica esa nueva ser, esa nueva persona que nos acerca cada día más a nuestro Señor Jesús y a Dios. Amados hermanos, así que si somos hijos de Dios, tendremos la naturaleza divina. ¡Qué maravilloso es esto! Porque ya nosotros habremos dejado toda esa corrupción, si huimos de ella, toda esa concupiscencia. Recordemos, amados hermanos, que la contaminación es una cosa y la corrupción es otra. Y el apóstol Pedro nos está diciendo, nos dice claramente que somos participantes de la naturaleza divina, por ese don, por haber huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Amados hermanos, la gran salvación es un regalo de Cristo, es un regalo de el Mesías, que nosotros adquirimos por medio de nuestra fe, esa preciosa fe que tuvieron los apóstoles, esa preciosa fe que tuvieron la iglesia primitiva, los primeros cristianos. Esa preciosa fe que
transmitida por medio del Mesías, de nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, como dice el apóstol Pedro, gracia y paz os sean multiplicados. Soy su hermana en Cristo, Suri Sagday Santiago Jiménez. Paz a vos.